Si el propósito de las frutas, vegetales, es dispersar sus semillas siendo comidas o lo que sea, ¿por qué los chiles se empeñan en prevenir esto? Los chiles tienen una muy buena razón para ser muy picosos: la protección. La principal causa de la muerte de las semillas de los chiles silvestres es un hongo llamado Fusarium. El hongo invade las frutas a través de las heridas hechas por los insectos y destruye la semilla antes de que éstas puedan ser comidas y dispersadas. La capsaicina, el químico que hace que los chiles piquen, disminuye drásticamente el crecimiento microbiano y protege al fruto de Fusarium. Y mientras que la capsaicina disuade a algunos mamíferos como los zorros o los mapaches de consumir los chiles, las aves no tienen la maquinaria química para detectar el químico picante y puedan continuar comiendo el chile y dispersar las semillas. Un dato interesante: la capsaicina no solo ayuda a las plantas que lo producen. El consumo de chile puede ayudar a proteger a los humanos de enfermedades peligrosas que son muy comunes en climas tropicales. Algo que agregar: los chiles superpicantes son cultivados, no crecen de manera natural. Son picantes porque a nosotros nos gustan, y así son seleccionados aquellos que fueron más picantes para ser cultivados. Cuando estás quemando grasa, ¿tomas la que se almacenó recientemente o es totalmente aleatorio? En caso de que no hayas tenido una respuesta a tu pregunta, la respuesta corta es un poco de ambas. Tu cuerpo almacena la grasa de dos formas. La primera es por medio del tejido adiposo o por células que la almacenan. El segundo es por la circulación de la grasa a través de tu sistema, unidas a proteínas. La grasa que se deposita en tejido adiposo es la más difícil de quemar. Sin embargo, las moléculas de grasa son constantemente recicladas, desde la sangre hasta estos almacenes, por lo que es difícil decir cuáles moléculas fueron ingeridas primero. La grasa más recientemente consumida termina en la sangre más pronto que al tejido adiposo, así que la respuesta corta es sí, pero de nuevo, esto debido al procesamiento e intercambio de moléculas de grasa. Así que lo que dices es que puedo tener un Twinkie de hace 30 años en algún lugar de mi cuerpo. En sentido estricto, sí, pero las células de tu cuerpo no duran más de 7 años, así que es probable que tu Twinkie se haya ido hace tiempo. Edith, ups, resulta que 7 años es un poco arbitrario. ¿Cuál es la referencia de la escala de humedad? ¿El 100% de humedad significa que el aire se ha convertido en agua? ¿O el 100% significa que está lloviendo? ¿Tiene algo que ver con la máxima cantidad de agua que las moléculas de aire pueden retener sin ser agua, similar al límite de sal en el agua? El 100% de humedad es cuando el aire ya no puede absorber más agua en una temperatura dada y que es posible que llueva. ¿Qué tanta agua se requiere en el aire? Depende de la temperatura también. Es por ello que si está húmedo en la noche, habrá un rocío en la mañana. Si un frente cálido y húmedo se encuentra con un frente frío, lloverá, y el frente cálido será menos húmedo. Es muy parecido a la sal en el agua, y más aún el agua en el azúcar, porque el azúcar en realidad no se une al agua, solo es transportada en el agua. Esto explica por qué, cuando está horriblemente húmedo, tu sudor no se evapora. Es sudado a través de las camisetas y pantalones en esos climas, y por eso enciendes el aire acondicionado y sientes cómo tu sudor se evapora de tu cuerpo, relajante. Extraño. Es porque el aire acondicionado funciona tanto como un enfriador de aire y removiendo la humedad del aire al mismo tiempo. Hay muy buenas razones por las que la población aumentó en el sureste y sur de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, porque fue cuando los aires acondicionados se volvieron bastante baratos y comunes. Entre el 0 y el 1 hay una serie de números infinitos. También hay un número infinito entre el 0 y el 2. Debería de haber más números entre el 0 y 2. ¿Cómo puede un conjunto de números infinitos ser más grande que otro conjunto de números infinitos? Creo que el problema es que tú estás pensando en el concepto infinito como un número muy grande. Infinito no es un número muy grande, es una cosa totalmente diferente. Sucede lo mismo con el 0, que no es un número muy pequeño, solo es 0. Por ejemplo, si tú tomas un número muy pequeño como 0.000001 y lo duplicas, obtienes 0.00002. Si tú tomas 0 y lo duplicas, sigue siendo 0. 2 por 0 no es más grande que 1 por 0. Si tú tienes un número de números infinitos entre 0 y 1, entonces solo están separados por el 0. Si duplicas esos números, siguen estando separados por un 2 por 0, que sigue siendo 0. ¿Cómo funcionan las fotos de larga exposición?
He visto recientemente muchas de ellas y me parecen geniales. Una cámara en términos simples toma la luz para crear una imagen, similar a nuestros ojos. Una larga exposición mantiene el ojo, en este caso el obturador, abierto por más tiempo para que más luz se pueda procesar en la imagen final. Así que es como fusionar múltiples frames en uno. Básicamente, si capturas una de esas locas imágenes del sendero de las estrellas o de las luces de los autos, es porque la luz golpea todo. Iluminar los objetos no hace nada en absoluto, solo se verá más intenso. Sucede lo mismo con los autos en movimiento, solo capturará la luz que proviene de las luces y sus senderos. Por ejemplo, a través de múltiples frames para crear los senderos. Con la imagen final obtendrás carreteras, árboles, cañones, no sé, cosas, pero también esos senderos de las luces por la carretera. Entonces, ¿por qué no captura el automóvil y solo las luces? Bueno, sí captura el automóvil, pero es demasiado oscuro. No hay mucha luz que llegue a la cámara. Como el automóvil se mueve, muy poca luz llega desde el auto hasta la cámara, además de las luces del auto. Como el camino siendo iluminado desde las luces de las lámparas y las luces del propio automóvil, el camino detrás del auto tiene mucha más luz que llega a la cámara. Entonces, el auto es básicamente invisible en las tomas nocturnas de larga exposición. Si el auto se mantuviera quieto, sería lo suficientemente visible para que la luz alcance la cámara durante un tiempo. Si el automóvil se mueve lo suficientemente lento, sería capturado en la imagen como una especie de auto fantasma, muy parecido a los senderos de la luz. ¿Cómo hacen miel las abejas? Sabemos que las abejas colectan miel, pero ¿cómo la convierten en miel? También, la razón por la que la gente no ha hecho miel sintética es porque es más fácil extraerla de las abejas que hacerla nosotros. No, el polen es para hacer el pan de las abejas, una especie de comida para ellas. Las abejas hacen la miel colectándola de unos jugos azucarados llamados néctar, provenientes de la flor, succionándola con sus lenguas. Ellos almacenan el néctar en lo que es llamado el estómago de la miel, el cual es diferente de su estómago para la comida. Cuando ellas están llenas, vuelan de regreso a la colmena. Ahí la pasan a otras bocas de otras abejas obreras, las cuales la mastican cerca de media hora. Pasa de una abeja a otra hasta que gradualmente se va convirtiendo en miel. Las abejas la almacenan en paneles después de que la hayan ventilado con sus alas hasta que se seca y se vuelve más pegajosa. Cuando está lista, la sellan con una tapa de cera para mantenerla limpia. Es un proceso químico y físico muy complicado. Si tú haces miel sintética, vas a pasar un mal momento tratando de convencer a las personas para reemplazar su producto natural y crudo que las abejas hacen. Así que prácticamente estamos disfrutando del sabor de la saliva de las abejas. ¿Las abejas salivan? ¿Y el néctar de la flor? ¿Qué hacen con la miel las abejas? Más importante aún, ¿por qué esto no lo explicaron en The Bee-Movie? Es más parecido al vómito, pero sí, ellas la comen después. El polen les provee de grasa y proteínas, mientras que la miel les provee de carbohidratos. En términos más exactos, las enzimas mezclan el néctar en sus estómagos y la alteran. Después, pasan el mix de enzimas néctar en unas pequeñas cavidades dentro del panal. La dejan secarse para que no se eche a perder. Una vez totalmente seca, la sellan en una celda para su almacenamiento. ¿Hay grasa en el polen? Así es, prácticamente todo el material que proviene de las plantas tiene alguna clase de grasa. Eso explica por qué no pudo perder peso. Maldito polen. Dile eso al osito Pú. Cuando la enfermera o doctor te toma la sangre, ¿por qué buscan la vena y no la arteria? Y además, ¿por qué se hace principalmente en los brazos y no en otras partes del cuerpo? Las venas están directamente debajo de la piel, las arterias no. Además, sería más difícil lidiar con la hemorragia. En las unidades de cuidado intensivo hay catéteres arteriales que miden la presión de la sangre y te permiten tomar sangre de los pacientes. En los brazos es más fácil de encontrar y no es tan doloroso. También he tomado sangre de los propios. He tomado sangre de los pies de la gente. ¿Cómo es que la sal preserva la comida? La sal la seca y las bacterias generalmente necesitan la humedad para sobrevivir. Expulsa la humedad por medio de un proceso llamado ósmosis, o más elaboradamente trata de balancear la humedad entre la comida y la sal, pero la sal tiene la propiedad natural de absorber los líquidos como si fueran una esponja. ¿Pero cómo le hace? Explicado como si tuviera 5. Mezclando agua y sal minimizas la energía, por lo que el sistema intenta hacer eso. Cualquier cosa en general tiende a moverse donde exista menos energía.
como el calor que se disipa hacia lugares más fríos porque tienen poca energía. No para los que tienen 5 años. Cambia el potencial químico. El soluto fluye para minimizar el potencial químico, por lo que el agua se mueve hacia las locaciones con más concentraciones de sal.